Buenas tardes con todos, les habla Emily Elizabeth Orihuela Onofre, soy residente de segundo año de cirugía pediátrica del Hospital Nacional de Edgardo Rebagliati Martins. El día de hoy vamos a hablar sobre apendicitis aguda en niños. Nuestro objetivo va a ser informar a la población en general sobre la apendicitis aguda en la población pediátrica. Bien, la apendicitis aguda en niños es definida como la inflamación del apéndice cecal, también denominado apéndice vermiforme, cuya causa más frecuente es la causa más frecuente de cirugías abdominales de emergencias, tanto en niños como en adolescentes. Es mucho más frecuente en niños en etapa escolar, con una incidencia máxima entre los 9 y los 12 años. Las causas de por qué se produce una apendicitis aguda, en realidad la básica es la obstrucción de la luz del apéndice cecal, que puede ser causada por hiperplasia linfoide, por la presencia de fecalitos o coprolitos, la presencia de cuerpos extraños, en este caso la presencia de semillas, fibras vegetales, alfileres, fragmentos de hueso, espinas de pescado o infecciones parasitarias, incluso no enterobius, ascaris, entamoeba. En algunos casos puede estar asociado a tumores carcinoides, membranas sólidas congénitas o adquiridas y volvulos del apéndice o incluso trauma. Dentro de todas estas causas, las más frecuentes son las hiperplasias linfoides. La clasificación de las apendicitis según la relevancia clínica y los hallazgos intraoperatorios, menciono estas dos básicamente, que es la más la de mayor utilidad dentro de la práctica clínica. Es que las apendicitis pueden dividirse en no complicadas y apendicitis complicadas. Las apendicitis no complicadas son aquellas en las que el apéndice se ha sufrido una obstrucción de la luz, pero no ha sufrido necrosis, no ha habido perforación, no ha riesgo de peritonitis y por tanto los pacientes tienen una recuperación mucho más rápida, su estancia hospitalaria es mucho menor y pues pueden salir de alta más rápido, ¿no? Entonces, el otro tipo de apendicitis son aquellas que cursan con una apendicitis complicada, ¿no? En estos casos vemos que la obstrucción de la luz del apéndice ya puede o ha producido necrosis del apéndice con o sin perforación macroscópica y generalmente está asociada a peritonitis. Estas pueden ser localizadas o difusas independientemente del estadio de la apendicitis, ¿no? Y en algunos casos están asociadas a complicaciones extraabdominales. Tenemos que tener en cuenta que en los niños menores de 5 años la prevalencia o la presencia de las apendicitis complicadas es mucho más alta que en niños más grandes. Entonces hay que tener sobre todo más cuidado y mayor observación en niños que presenten los síntomas que vamos a mencionar en un momento cuando son más pequeños, porque ellos suelen diagnosticarse las apendicitis cuando pues ya ha pasado bastante tiempo desde el inicio. Bien, los síntomas más importantes son sobre todo el dolor abdominal. Es un dolor abdominal que debe ser constante. Inicialmente suele aparecer a nivel del epigastrio, en la boca del estómago, y conforme pasen las horas, el dolor se va a ir localizando en la fosa ilíaca derecha. Ya es un dolor, como ya mencioné, constante y es un dolor que va a ir progresando e incrementándose en intensidad conforme pasan las horas. También vamos a ver un paciente con anorexia o hiporexia. El paciente ya no desea comer, no tiene hambre, no tiene apetito, no tiene ganas de ingerir líquidos. Y posteriormente, a partir de las 8 horas, 10 a 12 horas, ya puede estar asociándose a episodios de náuseas y vómitos. Y a partir de las 24 horas, el paciente ya presenta fiebre. La fiebre es un signo de que ya se está iniciando algún proceso de necrosis a nivel del intestino. La tríada típica y la secuencia típica de Murphy nos dice que los pacientes inician generalmente con dolor abdominal, posteriormente anorexia, náuseas o vómitos y luego fiebre, en ese orden. Entonces es muy importante que cuando estamos frente a un niño con un cuadro de dolor abdominal que no pasa, que es constante, que empezó a nivel de la boca del estómago, que luego migró hacia la fosa ilíaca derecha, luego presentó anorexia, náuseas, vómitos, pues poder descartar esta patología, ¿no? Dentro de los exámenes auxiliares para poder hacer el diagnóstico, nos vamos a apoyar tanto de laboratorios, en un hemograma, un PCR, una radiografía,
de abdomen y de tórax también para descartar de otros diagnósticos diferenciales, y en caso tuviéramos dudas se pueden repetir los exámenes de laboratorio e incluso solicitar un examen como una tomografía o una ecografía, ¿no? Dependiendo del grado de duda que haya en el paciente, de la edad del paciente, las comorbilidades que pueda tener y, y, y pues con eso se evalúa, ¿no? Pero básicamente hay que tener en cuenta que el diagnóstico de la apendicitis aguda es básicamente clínico. Nos vamos a apoyar de dos cosas. Uno, de la información que brinda el paciente sobre los síntomas, y es muy importante aquí precisar que es el inicio de los síntomas va a marcar mucho el cuadro del paciente. Es decir, si vemos a un niño, por ejemplo, que ha empezado con un cuadro de dolor abdominal de 12 horas de evolución, yo ya imagino cómo voy a ver el abdomen, cómo lo voy a palpar, cómo voy a examinar al niño. Y es muy diferente ver a un niño que ya tiene más de 24, 36 horas también de dolor abdominal. Entonces el abdomen de ambos pequeños va a ser muy diferente. Entonces la palpación, el examen físico es lo que va a determinar si es o no es una apendicitis aguda. Entonces los exámenes auxiliares básicamente son para apoyarnos, para confirmar o descartar el diagnóstico, o en todo caso alejarlo, ¿no? O mantener una observación de un niño en el cual todavía se tenga para el diagnóstico de las apendicitis agudas. En cuanto al manejo de los pacientes con cuadros de apendicitis aguda, básicamente pues el manejo indicado es el manejo quirúrgico, ¿no? Actualmente ya la mayoría de hospitales tienen manejo laparoscópico, en algunos todavía se mantiene el manejo de cirugía abierta, pero la indicación quirúrgica cuando se confirma el diagnóstico es la primera opción de tratamiento. Y dependiendo de los hallazgos se va a determinar el día o los días de tratamiento antibiótico postoperatorios que va a recibir el paciente. Gracias. Bien, eso sería todo respecto a la recomendación.